Pero lo interesante de este test es que tiene 3 opciones y es lo que justamente quiero revisar con ustedes. Este test tiene 3 opciones, ya no 2, ¿no? Falso verdadero. Entonces vamos a revisarlo violentamente. Como siempre, van a tener que poner sus datos. Es importantísimo. Luego leer las instrucciones. Dice, a continuación encontrará una serie de situaciones que nos permitirán conocer sus actitudes. Les pregunto yo, ¿qué es una actitud? Nuestra forma de comportamiento. Ya, y aptitud. Aquí vamos a hacer eso. Las capacidades que tenemos. De. Ya sea intelectual o deportiva, física. Perfecto, eso es. Actitud y aptitud son muy distintos. Actitud, nuestra forma de comportarnos en diferente o X situación. Y aptitud es cómo aprendemos, de qué manera asimilamos el reto del aprendizaje. A eso se refiere, ¿no? Por ejemplo, hay personas que les gusta aprender rápido. Hay personas que les gusta aprender lento. Hay personas que aprenden mejor viendo y hay personas que aprenden mejor leyendo. Leyendo. Entonces, puede variar bastante. Sí, entonces estos dos también son importantes. Ahora, en el test nos dice que nos permite conocer sus actitudes, o sea, cómo van a resolver, o sea, su conducta, ¿no? Cómo se van a comportar ante X o N problemas, ¿no? E intereses, ¿no? Cositas que les llaman la atención. En general, no existen respuestas correctas o incorrectas. No existe. ¿Ya? Por eso la mayoría de los tests siempre buscan equilibrio, no buscan perfección, porque no existe. Porque cada persona tiene actitudes e intereses diferentes, eso es más que obvio. Lea cada una de las situaciones y las posibles respuestas que usted daría, así le será más fácil decidirse. Ahora, ¿se entiende cuál es el objetivo del test? Sí, licenciado. Ajá, por eso es importante leer las instrucciones y entender cada palabra que nos están diciendo. En este caso, actitudes. Bien, vamos a ver un ejemplito. Dice, me gustaría presenciar una competición deportiva. Sí, el inciso B, no estoy seguro, no. Si se dan de cuenta, muchos de los que están en el B son así de inseguridad o tibios, como quien dice, ¿no? Y hasta en la Biblia dice, bien eres frío o bien eres caliente. Si eres tibio, te vomitaré. Y el test hace exactamente eso, literalmente. Entonces tengan mucho cuidado con los del centro. O las que son, ¿no?, dubitativas, término medio, no estoy seguro, cosas de esa naturaleza, tengan mucho cuidado. Algunas, como en el caso del 3, ya está más definido, ¿no? Algo, nada, mucho. Está más clarito. Aunque este A sería, ¿no?, su término medio. Tendrían que decidirse entre estos dos. Recomendación para este test. Como son 180 y tantas, máximo, yo les aconsejo que máximo usen 5 centrales o 5 dubitativas. Solo 5. Más de 5, el test va a empezar ya a mostrar errores dentro de la misma evaluación. Pero revisemos. No, me gustaría presenciar una competición deportiva, lo que sí, ¿verdad? Nos gusta, qué sé yo, no dice qué deporte tampoco, ¿no? Puede ser boxeo, ciclismo, fútbol. Hoy día Venezuela contra Bolivia, ¿quién ganó? Está ganando Venezuela. No digas, ¿cuánto? 4-1. Hija de... Bueno, no me sorprende. Sigamos con el test porque si no nos vamos a amargar la tarde o la noche. Dice, prefiero las personas reservadas, término medio, que hacen amigos fácilmente. Magali, ¿qué opinas? Término medio. ¿Vas a usar en esto ya los del medio? Están en su derecho de usarlo, pero como les digo, yo sugiero que revisen todo el test y vean dónde sí realmente va a ser necesario los del medio, porque solo 5 podrían usar para que el test no tenga varianza. En este caso dice, prefiero personas
Yo sugiero, si son extrovertidos, ¿no? Que hacen amigos fácilmente, ¿no? O sea, gente que le gusta charlar, reír, pasarla bien. Porque no sirve también estar con gente amargada, o que no quiere hacer nada, o que no sabe qué hacer, peor aún todavía. ¿Ok? También los reservados podrían ser. Hay un dicho que dice, ¿no? ¿Cómo es? El que mucho dice, mucho miente, y el que poco dice, ya se me fue. Lo voy a recordar más rato. ¿Sí? Entonces, les sugiero que se escojan una de las dos. Si son amigueros, esta. Si no son muy amigueros, podría ser esta también, no hay problema. Comencemos ahora sí con el test. ¿He comprendido bien las instrucciones para contestar el cuestionario? Sí, ¿verdad? No lo duden. Sí. ¿Estoy dispuesta a contestar todas las cuestiones con sinceridad? Sí, también. Sí. ¿Cuáles son las siguientes palabras? ¿Es diferente de las otras dos? Este está interesante. Este es un poquito de razonamiento verbal. Me imagino que han pasado esa materia, ¿verdad? Aquí estaría muy, muy inmerso eso de razonamiento verbal, ¿no? Bueno, pues dice, ¿no? ¿Cuál de las siguientes palabras son diferentes de las dos? Entonces, algo, nada, mucho. ¿Quién de estos tres es distinto? Nada. ¿Mucho? Nada. ¿Por qué nada? Así. Porque algo o mucho se parecen. Algo y mucho se parecen. Sí. ¿Qué opinas, Bejarano? Yo con el mucho me voy. ¿Mucho sería la palabra extraña? Sí. Ya, vamos a hacer ahorita un ejercicio de cómo vamos a desglosar esta partecita. Sigamos leyendo. ¿Posee suficiente energía para enfrentarme a todos mis problemas? Siempre, frecuentemente, rara vez. A, B, C. ¿Cuál sería la respuesta? Frecuentemente. Frecuentemente, ya. A ver, tú, Wilder, ¿qué dices? Siempre yo pondré. Siempre, ya. ¿Tú, Bejarano? Yo me voy con la B. Frecuentemente. Sí. Sí, pueden usar esta. No es tibia, ¿eh? No es tibia. Es realista, porque a veces no siempre podemos estar de buen humor, ¿no? Podemos estar cansados, enfermos, puede haber un montón de factores. Entonces, frecuentemente es una respuesta realista. Evito criticar a la gente y sus ideas. ¿Qué opinan? Evito criticar a la gente y sus ideas. No dice siempre, no dice mucho. Bueno, en la vez dice algunas veces, ¿no? La pregunta sería, ¿qué es criticar? ¿O qué tipo de críticas existen? ¿Ofender a alguien? Bueno, Puede ser, puede pasar, ¿no? Hay algo que se llama... Críticas, como críticas buenas y malas. Sí, exactamente. Críticas constructivas se llama, en las buenas. En nuestro país hay muy poco, casi nada de esto. Hay más malas que en vez de construir o hacer algo. Gracias, ¿no? ¿Alguien me podría dar un ejemplo de crítica constructiva? O crítica destructiva, también.
vamos a dar un ejemplito. La crítica destructiva es la que escuchamos todos los días, en las noticias, hasta en el periódico, hasta entre nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, digamos que estuvieron por la calle y uno de sus amigos o amigas les dice, mira, tu chompa no me gusta y no te favorece, te hace ver mal, te hace ver viejo, te hace ver gordo o gorda, no sé. ¿No? Y te empieza a tratar de esa manera, te está criticando. Está bien, es su derecho, ¿no? Su opinión, entre comillas. Pero el problema de su crítica es que no te da soluciones. Y ahí se diferencia la crítica constructiva. Yo te puedo decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta tu chompa porque, qué sé yo, te hace ver gordo, gorda, chato o lo que sea. Y te aconsejo que de mejor uses camisa. Una camisa, qué sé yo, color pastel, que va a resaltar más, no sé, tu piel, tus ojos o lo que sea. Entonces, ¿se dan de cuenta? Esta solo observa el problema y lo hace más grande de lo que ya es. Y esta observa el problema, pero te da una solución. Te da una alternativa. O alternativas también. No siempre puede haber una alternativa, puede haber un montón. Entonces es la gran diferencia de estas dos. Ahora, volviendo al test. Evito criticar, solo dice, ¿no? No dice nada de destructivo o constructivo. A la gente y sus ideas. Ahora aquí está la palabra evito. ¿Qué piensan? No, ¿No critican? sí. Siempre criticamos. O por lo menos si no lo decimos, estamos de, ay, pero ¿por qué es así? ¿Pero por qué esto otro? Es natural del ser humano. Ahora, ¿cómo es? Aquí dice evito. Si decimos no, ¿qué estaríamos diciendo? No criticamos a nadie. ¿Están leyendo bien, seguros? A ver, lean bien. Si fuera no, ¿qué estaríamos diciendo? Yo pienso, no evito criticar. Sí. Si ponemos no, estaríamos diciendo que no evito criticar. O sea, realmente yo sí critico. Si ponemos sí, sí evito criticar. ¿Se dan de cuenta? Ujú. Entonces, ¿qué van a poner? Sí. ¿Sí o no? No, Sí. 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 Sí evitan criticar, no critican ustedes. Ay, che, que no. agarra en curva. Ah, Algunas veces evito criticar a la gente. o podría ser la B. Sí, pero ya vamos a gastar nuestras vidas. ¿Cómo es? ¿Qué opinan? Magali, ¿qué piensas tú? O el a veces estaría bien. Que no, ¿Que no evitas criticar? no. ¿Entienden cuando ponen no lo que realmente estarían diciendo? Yo digo que sí. que sí evitas criticar. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿eso es bueno o es malo? Aquí es donde van a poder usar el alguna vez. ¿Sí? Porque si bien algunas personas, si bien critican, pero evitan hacer sus comentarios o manifestar sus ideas, si quieren llamarlo así, siempre tenemos esa tendencia. Sí, siempre va a haber, ¿no? En nuestra mente siempre va a estar de, y si lo así, y si lo hiciera así, sería mejor, o si dijera esto, sería mejor, o si pareciese así, sería mejor. Entonces es una crítica. Entonces, algunas veces ahora sí podría ingresar. Porque si decimos no, entonces estaremos diciendo que todo el tiempo están criticando. Si ponemos sí, estaremos diciendo que nunca critican. Y eso también no va. Por ejemplo, cuando vemos una película, decimos, no, estaba bien, o estaba regular, o estaba más o menos, o no, nada que ver, su argumento es una completa basofia. ¿Dan de cuenta? Estamos haciendo una crítica. Y decir,
Sí evito, no pues estamos mintiendo porque prácticamente estaríamos como que ignorando al mundo. Y eso no se puede hacer. ¿No es cierto? Entonces, aquí en el 5 algunas veces va a ser lo razonable. Como les decía, ¿no? Lean siempre el contexto de la pregunta. Y esos 5, así, entre comillas, ambiguos que vamos a usar, hay que saberlos dónde lo vamos a usar. Sigamos. Hago agudas y sarcásticas observaciones a la gente si creo que se lo merecen. Si se dan de cuenta, el 6 y el 5 están muy relacionados, pero estructurados de otra manera. Si se dan de cuenta. Ahora, aquí el problemita es ahora sarcástico. ¿Qué es ser sarcástico? O sarcástica. Bejarano, un ejemplo de sarcasmo. No le sé. No me sé. Pero, ay, a ver, las chicas son más cracks para el sarcasmo. Magali, un ejemplo de sarcasmo. Por ejemplo, como serían indirectas. Ya, pero ¿cómo? A ver, un ejemplo. Digamos, me gusta un chico Ya. y yo le digo, digamos, que a él le cuento que me gusta otro chico. Pero sin embargo es él. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué no lo dicen directo y ya? Bueno, ya, eso es para tipo de charla. Es en terapia de parejas habría que discutir. Vamos a darle un 50%, ¿ya? Un comentario sarcástico sería, digamos, como decir, ¿no? Un amigo o una amiga siempre pasa esto, ¿no? Dicen, ay, ¿cómo van a tomar así en la calle, hasta botonearse, o pelearse, o vomitarse? ¿Qué les pasa? Y tú dices, el burro hablando de orejas. Ese es un comentario sarcástico. ¿No es cierto? Entonces dice, ¿no? Hago agudas y sarcásticas observaciones a la gente si creo que se lo merece. Yo en lo personal, Algunas veces. yo le pondría generalmente. Porque hay que admitirlo, como seres humanos se nos sale esa cuestión. Sí, pero también podría estar en algunas veces. Si es que ustedes no lo hacen, algunas veces podría ser también una respuesta. Lo más ideal, sí, algunas veces, déjenlo en algunas veces, no nos haremos más lío. ¿Listo? Vayamos. Dice, me gusta más la música semiclásica que las canciones populares. Semiclásica estaríamos hablando de música de los 80 a 90 más o menos. ¿Verdadero? Sí, pueden poner verdadero, era buena música. Era muy buena música de ese tiempo, ¿para qué decir? No hay mucho que discutir ahí. 8. Si veo peleándose a los niños de mis vecinos, A. Les dejo solucionar sus problemas. B. No estoy seguro. C. Razono con ellos la solución. Razono con ellos. La C. Sí, ¿no? Sí. Exactamente. La C. Perfecto. Entonces, dan de cuenta, este test es muy interesante porque esas tres opciones les hace dudar aún más de lo que es correcto o no. Veamos. En situaciones sociales, ¿no? Puede ser fiestas, acontecimientos, reuniones, qué sé yo. Fácilmente soy de los que toman la iniciativa. B. Intervengo algunas veces. C. Prefiero quedarme tranquilo a distancia. ¿Cómo es? ¿Qué opinan? ¿B?
No dice qué tipo de situaciones sociales, no dice si son fiestas, reuniones, acontecimientos, funerales, matrimonios, no dice nada de eso. Entonces, la B podría ser una respuesta coherente, ¿no? Intervengo algunas veces, dependiendo del caso. Digamos con la 10. Sería más interesante ser A, ingeniero de la construcción, B, no estoy seguro entre los dos, y C, escritor de teatro. ¿Qué opinan? Sí, ¿Por qué? porque se parece algo a lo que nosotros ¿Van a vamos hacer? a hacer. Ujú. ¿Van a hacer teatros o van a ver teatros? Ay, no sé. Ya, aquí hay algo interesante. ¿Han escuchado alguna vez de la ingeniería social? No, ¿Han escuchado? ¡Ah! O, ¿cómo le llaman a este? Reingeniería laboral. no, ¿Tampoco? Och. no. Bueno, esos dos términos mayormente se usan en sociología para justamente lo que dice el término, ¿no? Reestructurar. Por ejemplo, ahí me recuerdo que vi un ensayo científico que decía hay que hacer una ingeniería de construcción social. O sea, toda una planificación nueva desde cómo construir una casa hasta nuestras callecitas, plazas, hospitales y demás situaciones. Entonces, toda una ingeniería, pero ya no solo de construcción, pero al mismo tiempo, ¿no? A nivel social. Entonces, era muy interesante ese comentario. Y lo interesante del A es que no dice construcción de qué. No dice construcción civil, construcción mecánica, construcción de qué. Solo dice ingeniería de la construcción, nada más. Entonces, podríamos usar el A como parte del manipuleo. ¿Mm? Si les preguntan por qué usted ha escogido la A, pues pueden decir, lo hemos tomado como la ingeniería de construcción social. ¿Mm? Se puede manipular y es realista. 11. Generalmente puedo tolerar a la gente presuntuosa, ¿no? Creída, entre comillas, aunque fanfarroneo o pienso demasiado bien de ella misma. ¿Qué opinan? Hasta el momento hemos usado. Sí, dice, va. Esto de tolerar está bien. Por desgracia, no sería la palabra que yo buscaría, pero no hay más. Tolerar a los del LGTB, tolerar a los que tienen opinión política contraria, pues es lo que sea, ¿no? Entonces, esto sí está dentro de los marcos. Aunque fanfarroné, esto de fanfarroné es como decir, si alguien te quiere hablar de algo que, entre comillas, dice que sabe, tú dices, ah, sí, qué bien, listo. Entonces, el A sería el más adecuado, ¿listo? Cuando una persona no es honrada, casi siempre se le puede notar en la cara. Verdadero, término medio, falso. ¿Verdadero? ¿Por qué? Uy, ¿Falso? No, Falso. Como futuros policías, no pueden dejarse llevar por las apariencias. Tienen que tener evidencia, pruebas o, como mínimo, testigos. Yo puedo tener cara de maleante, pero no significa que lo sea, ¿no es cierto? ¿O sí? no. Ya, entonces, eso se llama prejuicios. O sea, están prejuzgando a alguien por su apariencia. Y si bien a veces puede llegar a ser, no es la manera correcta de proceder.
¿sí? No es la manera correcta de proceder. Entonces, y un futuro policía tampoco puede ser así. Siempre por eso existe, ¿no? La evidencia, pruebas y demás situación. Entonces, aquí vamos a ponerle, ¿dónde estaba? Falso, ¿no? Falso. No se puede juzgar a las personas por su apariencia. No vamos a decir que porque es negro baila bien. Bueno, aunque sí, muchos sí, ¿verdad? Pero no, conozco unos 4 que no, así que nada que ver. ¿Aceptaría mejor el riesgo de un trabajo donde pudiera tener ganancias mayores, aunque eventuales, que otro con un sueldo pequeño pero seguro? ¿Qué opinan? Señor Juan, ¿qué opinas? Mm, sí, ¿Sí qué? Estamos en la 13, por si acaso, ¿eh? ¿Aceptarías un trabajo donde pudieras ganar más, no, o sea, donde te pagan más, o sea, de que sea por un mes o 2 meses, o prefieres otro de un sueldo pequeño, pero seguro? Y así sería en términos más sencillos, ¿no? La pregunta. Pequeño pero seguro o harto, pero quién sabe. No, ¿No qué? que ¿No no aceptarías? aceptaría. Ya. Ahorita, por ejemplo, donde ustedes se están postulando, independientemente del sueldo, porque eso obviamente cada año va a ir subiendo, no me acuerdo qué porcentaje sube, puedo hablar mal. En términos sencillos, están yendo por un trabajo y un sueldo seguro. O sea, pase lo que pase, a ustedes sagrado se les va a pagar mensual. Entonces, decir no va a ser medio que, o digo, decir sí va a ser medio raro, ¿no? Entonces, el no estaría bien, ¿no? Porque estarían negando esto de la primera parte y aprobando la segunda parte. Bien, sigamos. De vez en cuando siento un vago temor o un repentino puedo sin poder comprender las razones. No, ¿Por qué no? porque no siento temor. Ya. Tu examen, bueno, el examen que va a venir, ¿te da algo de miedo? Sí. Sí. Vaya, qué seguridad. Juan, ¿qué opinas tú? yo creo que sí. Por ejemplo, aquí dice de vez en cuando. Y eso es parte Sí. del ser humano. No dice siempre, es distinto. De vez en cuando. Precisamente cuando no sabemos qué es o qué va a pasar, es lo que justamente nos genera miedo, ¿sí? El miedo realmente está generado por la incertidumbre de no saber qué va a pasar. Por ejemplo, ¿por qué la gente teme tanto a la muerte? No es a la muerte en sí que lo que se teme, sino lo que se teme es que no sabemos qué hay más allá de la muerte. No sabemos si hay cielo, infierno, eso de la resurrección, y no me acuerdo qué otras teorías más hay, o simplemente desaparecemos y ya. Como nadie sabe, todo el mundo le teme justamente por esa cuestión. ¿Listo? Entonces, a este le podríamos poner sí, no había ningún problema porque está dentro de los parámetros razonables del ser humano. ¿No? Y también dice de vez en cuando, así que no pasa nada. Cuando me critican duramente por algo que no he hecho, no me siento culpable, termino medio, todavía me siento un poco culpable. La, No me siento culpable. La A, el A, inciso A. Sí, inciso A. No deberían, o sea, simplemente no es para sentirse culpable, simplemente es para reflexionar, nada más.
No hay por qué sentirse culpable, no sé que hayan hecho algo muy grave, ¿no? Como, no sé, asesinato, robo, eso todavía. Pero después de eso, no había por qué sentirse culpable precisamente. Sigamos, casi todo se puede comprar con dinero. Sí, el inciso A. No, No dice, y sí, no dice todo por si acaso, dice casi todo, ¿no? Casi todo. ¿Qué opinas, inciso Magali? C, Magali, ¿qué piensas tú? ¿Que el dinero puede comprarlo casi todo? Sí, es razonable. A ver, el dinero prácticamente está implícito en todo lo que es nuestro diario vivir. Si se enferman y no tienen con qué pagar al médico, pagar sus medicamentos, ya están fritos. Hay un dicho que dice, ¿no? Si bien el dinero no compra la felicidad, pero vaya calma que te trae. Entonces, yo creo que casi todo apunta a algo real, ¿eh? No, no es todo, obviamente. Casi todo. Entonces podemos ponerle un sí. La mayoría de las personas serían más felices si convivieran como la gente de su nivel e hicieran las cosas como los temas. no, ¿Por qué no? la mayoría de la gente sería más, Ya. bueno, ah, Esto estaríamos diciendo que, si ponemos que sí, ¿no? Estaríamos diciendo que las clases sociales no deberían mezclarse, ¿no? Los que son pobres con los pobres, los de, eh, ¿cómo se llama esto? Los de clase media con los de clase media y los de clase alta con los de clase alta y nadie se mezcla. Y eso es completamente falso e incoherente y hasta, ¿por qué no?, discriminador. Así que un rotundo no. En ocasiones, mirándome a un espejo, me entran dudas sobre lo que es mi derecha o izquierda. Falso. Falso. Porque si dijeran verdad, tendrían algún problema mental o algo así. O de visión. O de kinestesia. Es falso. Entonces, como se pueden dar de cuenta, este test es algo así de interesante. Hay que también meditarlo, pero estas tres opciones hacen dudar bastante. O sea, lo hacen un poquito más complicado. No creo que entre, pero no está de más leerlo y ver qué opciones nos podrían corresponder. Y una de las partes de los test es uno de esos que me gusta. Por ejemplo, dice aquí, ¿no? Cansado es a trabajar, orgulloso es a... Tener Son- éxito. Tener éxito. ser la C, ser feliz. ser feliz. A ver, vamos a preguntar, ¿por qué tener éxito? Sería su... es a... Cansado es a trabajar, orgulloso es a tener éxito. Porque Feliz. ¿Qué opinan? ¿Por qué tener éxito? O en todo caso, ¿por qué cuando ser? tengo logros, tengo orgullo. ¿No? Sí, eso es cierto, pero sí, tienes razón. Tener éxito. Sí, porque esto de ser feliz es otra cosa. Otra cosa. Tener éxito. Sigamos. Van a ver, créeme que van a haber más preguntas así como esta, ¿no? Podemos buscar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay otro más interesante que es súper loco. Se parece mucho al dominó, por si acaso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, este. Sorpresas es a extraño, como miedo es a... ¿Ansioso? ¿Ansioso? La B, Sí, ansiosas. Sí. ¿Por qué no terrible?
sorpresa, algo que no sabíamos, ¿no? Algo que nos ha pescado en curva, como se dice. Es igual a extraño. Y miedo es igual a... Terrible. Miedo ya sabemos qué es, ¿no? Es a lo que no se conoce. Eso es lo que nos genera miedo. Ansioso es más un estado. Terrible, Sí, terrible. ¿no es cierto? Como por ejemplo, el escuchar de un accidente, de un familiar. No sabemos qué, pero es un accidente. Ya nos está generando miedo porque no sabemos qué le va a pasar a esta persona. Por ahí está en coma, en terapia intensiva, por ahí va a perder un miembro. En el peor de los casos, por ahí fallece. ¿No se dan de cuenta? Entonces la C. Y así vamos a encontrar unos 5 más de este tipo que son bien interesantes. De todos modos, si tuvieran alguna dificultad, se puede googlear. Ponlo tal y como está. Sorpresa es a extraño, como miedo es, y ahí les va a aparecer la posible respuesta. Porque en el internet hay como 5 opciones, pero buscan la palabrita que está en este test. Pueden ayudarse también de esa manera. Ahorita estamos a tiempo de poder practicar. No habría ningún problema. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Un ejemplo acá. Sí. Si encuentran otro así, ¿verdad? Así de interesante como siempre. Lo van a marcar así. ¿Está ahí? Copian el texto. Vamos al buen internet y lo googleamos. Y ahí está, ¿no? Sorpresa es extraño, como miedo es a valeroso, ansioso. A ver, vamos a ver cuál es la posible respuesta. Como siempre hay que ver, ahí está, ¿no? Terrible. ¿Qué les parece? Entonces, si tienen dudas con referente a este test, porque son hartas preguntas, no creo que alcancemos a revisar toda la noche, lo pueden googlear de esa manera y van a encontrar también una posible respuesta. Aquí obviamente les voy a explicar con ejemplitos y algunos conceptos de por qué esa respuesta. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ajá. Entonces, difícil no es. Es cuestión de ser creativos de cómo buscar nuestras respuestas. ¿Vale? El chiste Dicen, aquí- creo que hay un test de eso, puro esto, creo que he visto un test de eso. No me acuerdo bien su nombre. Este ahorita es el... ¿Este qué se llama? Si no me equivoco es el 16PF. Sí, 16PF es este. Hay otro similar también, sí. Hay otro de 3 opciones e incluso hay otro test que es de complementación. Pero no creo que entre ese. Ese es mayormente para el ejército. Así que no se preocupen. Ya, el que sí quería que revisen es este. ¿Dónde está? Aquí, por ejemplo, mira, con razonamiento matemático. Es interesante. ¿Cuál de las siguientes fracciones es diferente a las otras dos? ¿Qué opinan? A ver, matemáticas. Han pasado mate, ¿verdad? Magali, ¿pasaste matemáticas? Sí, dice. Ah, ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuál de las siguientes fracciones es diferente a las otras dos? O sea, unita es rara, entre comillas. La C. ¿Por qué? ¿Por qué consideras que la C es rara a las otras dos? Juan, ¿tú qué opinas? La C igual, Liz. Ajá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la C? Creo que se pasa de 3. Ya no hay ese número, creo, en las fracciones. Tres Si no me onceavos. equivoco. No sé cómo creo. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes fracciones es diferente a las otras dos?
Mi razonamiento es el siguiente. Me dicen si les parece o no les parece, ¿eh? Ahorita, 3/7 se puede dividir o se puede, ¿qué se llama esto? Sacar tercias en este caso. No, ¿verdad? Ahí quedó. No. 3/11 se puede sacar tercias. Tampoco. 3/9 se podrá sacar tercias. Sí, Sí, ¿verdad? Porque desde lo dividido va a ser 1, desde lo dividido va a ser 3. sería la B. El único que se puede hacer, que es diferente a estos dos que no se puede hacer nada, es la B. ¿Se entiende la lógica? Sí, sí. Interesante, ¿no? Sí. Decían que decían que psicología no tenía mate. Bien, entonces van a haber unas 2 preguntas más así de matemáticas. Entonces este test es bien interesante porque tiene de todo un poco. Tiene de todo un poco. A ver, por ejemplo, aquí está otra vez. Tamaño es a longitud, como delito es a. Castigo. Digo, No, prisión. prisión. Nah. ¿Prisión? Ay, qué prisión. No. Castigo. Yo como voy con la B. Ya con la B. Vos, Magali, ¿qué dices? Magali lo está googleando ya. Castigo. Porque no se refiere a qué tipo de delito. Ya, aquí dice tamaño, pero tampoco dice qué tipo de tamaño, ¿no? No. No. A ver, vamos a hacer otra vez la pruebita. Vamos a marcarlo Yo así. diría sí. Sí, a ver, vamos a ver. Robo, yo creo, ¿no? Vamos a ver. No Sería suframos. robo. Lo vamos a googlear y a ver qué les parece. A ver. Aquí está. Robo. Castigo, prisión. No, aquí están solo las 3 opciones. Vamos a ver la respuesta. Y delito es igual a robo. Entonces, aquí está. Podríamos decir que es así como causa. No, perdón, sería ver delito, robo. Causa, efecto, estaríamos hablando así más o menos, sería el término exacto. Usando bien las palabras. Causa, efecto sería, ¿no? Entonces, como les digo, si hay dudas, lo pueden googlear y ya rapidito les van a dar 2, 3 ejemplos. Ya se van a ubicar rápido cuál es. Como siempre, yo siempre sugiero, si bien van a encontrar la respuesta, sería bueno explicar o entender el por qué han llegado a esa conclusión. Para que así se entienda y digan, ya, ahora sí. Bien, sigamos. Entonces, como se pueden dar de cuenta, este test es muy interesante, muy loco, diría yo. Igual tiene sus baremos de calificación, no es que no. Aquí está combinado lo que es, por ejemplo, la parte de inteligencia o razonamiento verbal con lo que es dominó, si nos damos de cuenta. Por ejemplo, dice, ¿no? A, B es igual o es A de C, como SR es a inciso B o inciso C. ¿Qué opinan? Esta dominó y razonamiento verbal. Juntos. A, B es A de C, como SR es A, Inciso C. inciso C. ¿Por qué? Porque está siguiendo A, B, C, D, ¿Qué? ¿Cómo? S. No. Inciso A. Inciso A. ¿Por qué? ¿Por qué inciso A? Porque la Q está delante de la P. La Q, sí. Ya. ¿Alguien más tiene alguna otra respuesta?
La B, yo creo. Ya, aquí está la respuesta. La lógica. A, B, según el abecedario sería CD, pero aquí está invertido esa parte. Entonces, si seguimos el abecedario, SR, ¿qué viene después? TU. Y si lo invertimos, porque es lo que nos dice acá, ¿cuál sería la respuesta? Porque esto está invertido, ¿verdad? La posición nada más. Entonces, ese R, ¿qué viene después? PQ. TQ. ¿Ese sería su inversa? Ocupe. Pero el abecedario, ¿cómo es el abecedario? La inversa sería TU a lo que le sigue después de TU, SR. sí. TU. A ver, SR, ¿qué viene después de eso? Normal, sin ningún cambio. Pero invertido sería UT. Entonces, ¿está mal? Mm, Porque tampoco que hay ninguno, ¿no? Si hay gente que haya ninguno, todavía podemos decir sin ninguno, no hay que ver. PQ. PQ, ¿verdad? Porque es SR, Ya está invertido. exactamente, UP, sería su invertido. Pero si gustan, lo pueden verificar, agarren su abecedario de primaria y ahí van a ver la ciencia cierta. Pero si se dan de cuenta, es simplemente la inversión de esa posición de la siguiente de esta, nada más. ¿Está? Que verifíquenlo. Dice, mejor es a pésimo como menor es a... Máxima o mayor. Mejor es a pésimo. Como su contrario, ¿no? Más o menos. Mayor. Inciso A. Menor es a mayor No, no. o máximo o óptimo. Máximo. Máximo. ¿Por qué? Para mí que es mayor. Ya. Yo me voy con B. Ya, muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo lo ponemos? Mejor, pésimo. ¿Cómo se llaman esto? Hay sinónimos, antónimos y parónimos, ¿verdad? Sí, Liz. Entienden lo que significan esas palabras, ¿verdad? No me asusten. Sí. Este está también basado en eso. Tienen que tener mucho juego con los parónimos, antónimos y demás situación. Entonces, si se dan de cuenta, estamos hablando aquí de sus antónimos, o sea, su contrario. De menor, ¿cuál sería su contrario? Mayor. Mayor. Óptimo. Bueno, ese sí no me sería máximo de menor. No, me estoy equivocando. Sería mayor. ¿Su contra? Sí. ¿No es cierto? Entonces es la A. Es como su contra, pésimo, mejor. Sí, es su contra, su opuesto, por así decirlo. Los de menor, su opuesto, obviamente, es mayor. Hay que identificar eso, mis estimadísimos. Pero si quieren, igual, ¿no? Lo marcan y ya han visto cómo se googlea rapidito. No es nada de... No van a tardar horas en investigar. Bien, hasta aquí. ¿Preguntas con referente a este test? Está loco, ¿no? Profe, Sí. Liz, esta es nuestra última clase. Hoy es viernes, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí, es la última clase. No va a haber más clases. No creo. No, ya deben estar aburridos ustedes ya conmigo. No, Liz, se escapan. Bien, a ver, terminaremos esta cuestioncita. Dice, la siguiente serie de letras, X, O 0, o mejor lo pondremos ya, 4 O, XX, O, XXX, continúa con el grupo
A, B o C. ¿Qué opina? B. B, ¿por qué? No, B. Porque A ver, dice. Sí. para mí que es Continúa, B. Rum. Yo arriesgo con A. Sí, sí, sí. Si se dan de cuenta, igual es como el dominó. Está como el dominó de esta cosa. Va bajando Sí, los continúa. Bajando, ¿no? En la el O. número. Las X suben y los O's bajan, ¿no? Baja. Ajá. Sería aquí 1, aquí 2, 3, pero por desgracia no tenemos 4. No hay 4. Entonces estarían bajando las O. Las O están bajando, ¿no? 4, 4, 3, 3, 2. aquí sería 2, el único que estaría más o menos coherente. Entonces, ¿qué dice? La B. Pero aquí también hay 1. La C dice. La C, ¿por qué? Bueno, continúa con 1, 2, 3, 4, ¿no? Aumentaría la otra. Aquí ya se aumentaría la X, ya serían 4X. Ajá, pero no coincide con los chicos. Exactamente, no está con la secuencia. Sí. ¿Qué opinan? Yo creo que este test sí está rudo, ¿verdad? La respuesta, para que no sufran más, la B. ¿Sí? Porque esto va restándose y este va a sumarse, si es que se llegara a sumar, ¿no? Si es que sería como un cinturón. Entonces, simplemente va a ser la B. No sufran más, muchachos. Paren de sufrir y tomen el agua de la B. ¿Listo? Entonces, por favor, revisen este test. Es muy interesante. Tiene hartos preguntas fenomenales. Pero no se preocupen. Si bien hoy día es la última clase, el sábado, domingo, si es que lo van a leer este y los otros dos también y tengan alguna dificultad, alguna cuestión, por WhatsApp me escriben y en cuanto lo lea, vamos a ver qué se puede hacer con su duda. ¿Listo? ¿Les parece o no les parece? Está bien, dice. Bien. Está bien. Sí, se puede. Bien, para ver el otro test, rapidito. Con esto vamos a terminar este test. Dice, asada es acabar, como cuchillo es a... La pregunta sería, ¿qué es asada? Es asada. Esa cosa para... ¿Qué se llama? Bueno, aquí en ¿Hierbas? sí, se puede decir también así, pero es el que es para... también aquí en Bolivia más que todo se conoce como asadón. ¿Qué es asado? Ay, Tipo picota. es como una palita, pero plana. Como una cuchara, pero grande también, ¿ya? Ah, ya. Entonces, obviamente con eso se acaba. Mayormente con esta cosa se acaba pozos, porque con la pala y la picota no se puede acabar pozos. Entonces, este es objeto y la acción del objeto. Esto es el objeto y ¿cuál sería su acción? Cortar. ¿Cortar? Sí. También sería picar, ¿eh? Ah, sí, también sería picar. Podría ser. ¿Qué opinan ustedes? Más coherente sería cortar. Sí, ¿no? Porque si este es para acabar, esta es su acción. Ujú. Este es objeto y esta es su acción. Acción. Entonces, el inciso A. ¿Listo? Entonces, por favor, revísenlo, léanlo por si acaso. No creo que entre este, pero quién sabe, ¿eh? ¿Quién sabe? Como les digo, por ahí también lo van a mezclar los tests. Entonces, podría haber, digamos, pónganse 100 del MPI 2, 50 del DSM5 y imagínense que, por desgracia, 5 de estos, cualquiera. Entonces, por lo menos ya van a tener una idea de cuál es el chiste de estos tres, ¿eh? Entonces, no está de más revisarlo, comprenderlo, el funcionamiento. Ya han visto también que se puede googlear rapidito para averiguar rápidamente la respuesta y no estar ahí, no será, no será. Eso es lo que no queremos. Inseguridad. ¿Listo? Entonces esto ya lo tienen en el grupo del WhatsApp y lo checan. Como siempre, si tienen dudas, me lo mencionan y vamos a ver la respuesta. Bien. Entonces
Y se han dado de cuenta otra vez, ¿no? Que en este test 16PF el tener un concepto del término o de la palabra es muy importante y hace que sea buscar la respuesta más fácil. El diccionario jamás va a estar por demás. Ahora ustedes que tienen internet en la mano literalmente, entonces googlearlo tampoco es tan difícil.